Caroline se levantó temprano, emocionada por el día especial. Era el cumpleaños de su suegro Antonio y quería hacerlo bien. Eligió con cuidado el regalo, un reloj elegante que le sentara bien, y compró los mejores dulces que encontró. Al fin y al cabo, aunque Antonio llevaba años enfermo y en silla de ruedas, se merecía una celebración como Dios manda. De camino a casa de sus suegros, Caroline trató de ignorar una extraña sensación. Siempre que visitaba la casa, se sentía fuera de lugar. A su suegra, Eunice, le encantaba hacer comentarios que parecían bromas, pero tenían un filo cortante que la molestaba. Aún así, respiró hondo y siguió adelante, concentrada en el cumpleaños de su suegro. Cuando llegó, esperaba ver globos, oír risas y oler a tarta en el aire. Pero en cuanto abrió la puerta, se encontró con un gran silencio. Ni fiesta, ni decoración. El corazón le latía con fuerza. ¿Se había equivocado de fecha? Dudando, Caroline subió los escalones de la entrada y llamó al timbre. La puerta no estaba cerrada. Al empujarla lentamente, se dio cuenta de que el día iba a ser muy diferente de lo que había imaginado. Nada más entrar, Caroline sintió un escalofrío. No era miedo, sino la incómoda sensación de que estaba entrando en un territorio en el que no era bienvenida. Siempre que visitaba a sus suegros, se preparaba mentalmente para lo que le esperaba, las bromas de Eunice. Su suegra nunca decía nada directamente, pero sus palabras eran como pequeñas agujas escondidas en medio de una sonrisa. Vaya, Caroline, qué vestido tan bonito. Debe de ser muy cómodo para alguien a quien no le importa tanto la moda. Oh, ¿cocinas? ¡Qué bien! Algún día alcanzarás el nivel de las mujeres de nuestra familia. Cada frase parecía bastante inocente, pero dejaba a Caroline con la sensación de que nunca era lo bastante buena. Respirando hondo, recordó el regalo y los dulces que había traído. Quizá esta vez Eunice se limitaría a dar las gracias. Tal vez no haría comentarios sobre su ropa, su comida o su forma de ser. Pero en el fondo, Caroline sabía que era una esperanza tonta. La casa seguía demasiado silenciosa y, extrañamente, no había señales de fiesta. Antes de enfrentarse a cualquier broma de su suegra, necesitaba entender qué estaba pasando. Agarrando con fuerza el paquete bien hecho, Caroline miró la caja de dulces que tenía en la otra mano. Lo había elegido todo con cuidado, pensando en agradar. El reloj era sofisticado, clásico, algo que sentaba bien a Antonio. Los dulces, en cambio, eran finos, de los que se suelen encontrar en las fiestas elegantes. Quería demostrar que le importaba, que formaba parte de la familia. Pero a medida que se adentraba en la casa, el silencio se hacía aún más evidente. Ni olor a tarta recién horneada, ni risas resonando por las habitaciones. ¿Dónde estaban los invitados? ¿Y la decoración? Algo iba muy mal. Caroline sintió una opresión en el pecho. ¿Se había equivocado? ¿Estaba la fiesta en otro sitio y nadie se lo había dicho? Tratando de ignorar su malestar, decidió seguir adelante. Agarró el regalo con fuerza, como si fuera un escudo contra la extraña sensación que crecía en su interior. Tal vez se lo estaba imaginando. Solo tenía que encontrar a Antonio y preguntarle por la fiesta. Seguro que así todo volvería a la normalidad. O eso esperaba. Caroline se detuvo en medio de la habitación y miró a su alrededor. No había nada. Ni globos, ni mesas preparadas, ni señales de que allí fuera a celebrarse una fiesta. La habitación estaba quieta, fría, como si fuera cualquier otro día. Pero no lo era. Era el cumpleaños de Antonio. El corazón se le aceleró. ¿Habría entendido mal? Quizás la fiesta sería en otro lugar, o más tarde. Pero entonces, ¿por qué nadie se lo había dicho? Tratando de sacudirse el malestar, caminó lentamente por la casa, esperando encontrar a alguien. Nada. El único sonido era el eco de sus propios pasos. No había olor a tarta ni a comida, ni voces excitadas. Solo un silencio pesado, el tipo de silencio que te dice que algo va mal. Caroline miró el regalo y la caja de dulces que aún tenía en las manos. De repente, parecían completamente fuera de lugar. Después de recorrer la casa vacía sin encontrar a nadie, Caroline sintió un escalofrío en el estómago. ¿Dónde estaban todos? Decidió ir a la habitación de Antonio. Al menos estaría allí. Llamó ligeramente a la puerta y esperó. No hubo respuesta. Con cuidado, giró el picaporte y la abrió lentamente. Dentro, sentado junto a la ventana, estaba Antonio. Tenía el mismo aspecto de siempre, pálido, delgado, envuelto en una manta, con su silla de ruedas al lado.
Sus ojos fijos en el exterior daban la impresión de que estaba ensimismado. Caroline dudó. ¿Sabía siquiera que era su cumpleaños? ¿Habrían salido Eunice y Rogerio y se habrían olvidado de decírselo? Hola, Antonio dijo, intentando parecer alegre. He venido a la fiesta. Él giró la cabeza lentamente, mirándola. ¿Fiesta? Murmuró con una media sonrisa. Aquella palabra sonaba extraña viniendo de él, como si estuviera bromeando, peor aún, como si supiera algo que ella aún no sabía. Antes de que pudiera preguntar algo más a Antonio, el móvil de Caroline vibró en su bolsillo. Era una llamada de Rogerio. Aliviada, contestó rápidamente. Rogerio, ¿dónde estás? La casa está vacía, ¿no hay nada preparado para la fiesta? Al otro lado de la línea, estalló una carcajada. No una risa de sorpresa o arrepentimiento, sino de diversión. Entonces la voz de Eunice entró en la llamada, ligera y relajada. Ah, Caroline, querida, no pensarías de verdad que iba a haber fiesta, ¿verdad? A Caroline se le revolvió el estómago. ¿Qué quieres decir? Hoy es el cumpleaños de tu padre. Así es, dijo Rogerio, como si no importara. Pero decidimos que necesitábamos unas vacaciones. Así que vinimos a Hawái. Caroline sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo que a Hawái? ¿Te fuiste y me dejaste aquí? Al otro lado de la línea, Eunice soltó una risita satisfecha. Por supuesto, querida. ¿Y sabes qué es aún mejor? Tienes un regalo estupendo para mi marido. Vas a cuidar de él durante 15 días. ¿No es maravilloso? El silencio de Caroline fue la única respuesta. Su mente daba vueltas. No podía ser. Pero entonces oyó a Antonio reír suavemente. Una risa seca, sin alegría. Sorpresa, murmuró, mirándola como si ya supiera exactamente cómo iba a acabar todo. Caroline sintió que se le calentaba la cara y que el corazón se le aceleraba en el pecho. ¿Hawái? Simplemente se habían marchado, habían dejado atrás a Antonio, lo que era peor, la habían obligado a cuidar de él sin preguntarle siquiera. Respiró hondo, intentando no explotar. Rogerio, ¿cómo has pagado este viaje? Preguntó, con la voz ya teñida de sospecha. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero Eunice no se molestó en disimular. Vaya, qué pregunta más tonta. Ya sabes cómo son las cosas, empezó, con voz dulce y venenosa al mismo tiempo. Rogerio, insistió Caroline, agarrando con fuerza el móvil, ¿has tocado nuestra cuenta común? Otro silencio. Luego un suspiro. Sí, respondió Rogerio con impaciencia. Hemos utilizado el dinero de la cuenta. Tranquila, Caroline. Era para algo importante. Necesitábamos este descanso. La cabeza le daba vueltas. El dinero que los dos habían ahorrado para emergencias, para el futuro, para cualquier cosa, simplemente se había evaporado. Y lo que era peor, para que Rogerio y su madre pudieran disfrutar de unas lujosas vacaciones mientras ella se quedaba atrás. Caroline abrió la boca para replicar, pero Eunice la interrumpió con una risa satisfecha. No seas así, querida. Tienes una casa donde quedarte, comida que comer y aún puedes disfrutar de la compañía de Antonio. Y lo mejor de todo, sin gastar un céntimo. La llamada terminó antes de que Caroline pudiera decir nada. El silencio volvió a llenar la habitación. Aturdida, colgó lentamente el móvil. Antonio la miraba ahora con otros ojos, casi como si hubiera estado esperando exactamente esa reacción. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó con una calma que la desconcertó. Caroline no lo sabía. Pero una cosa era segura, no se quedaría así. Caroline seguía sujetando el móvil con fuerza, como si pudiera sacar de allí a Rogerio y Eunice con solo apretar los dedos. El corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Cómo podían hacerlo? Antes de que pudiera pensar qué hacer, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era de Eunice. Espero que cuides bien de Antonio. Después de todo, este es tu regalo para él. 2 semanas enteras solo para vosotros dos. Disfrutad. A Caroline le hirvió la sangre. ¿Darle a Antonio 2 semanas de cuidados? ¿Como si fuera un honor quedarse atrás mientras ellos derrochaban el dinero en Hawái? ¿Como si fuera una criada y no la mujer de Rogerio? Los mensajes seguían llegando. Aprovecha para aprender un poco más sobre el cuidado de una casa. Siempre pensé que lo necesitabas. Y no te preocupes por Rogerio, se lo está pasando muy bien. Hay tantas mujeres hermosas aquí. Deberías ver. Caroline cerró los ojos un momento,
respirando hondo. Cada palabra de Eunice era una puñalada, pero ahora algo dentro de ella empezaba a cambiar. La ira ardió, sustituyendo a la sorpresa y la tristeza. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Antonio seguía mirándola, con una expresión casi divertida. Siempre se le ha dado bien eso, dijo señalando su móvil. Sabe exactamente dónde pinchar. Caroline lo miró, todavía temblando de rabia. Esto no va a quedar así. Antonio ladeó la cabeza, como si considerase sus palabras. Luego esbozó una pequeña sonrisa. Bien. Porque yo también estoy harta de quedarme quieta. Todavía furiosa, Caroline empezó a teclear una respuesta a Eunice, pero antes de que pudiera enviarla, el teléfono volvió a sonar. Era Rogerio. Contestó inmediatamente, con la voz ya llena de indignación. ¿Cómo has tenido el valor de hacer eso, Rogerio? ¿Usar nuestro dinero, dejarme aquí sola para cuidar de tu padre? Al otro lado de la línea, él suspiró, pero no parecía lamentarlo lo más mínimo. De hecho, sonaba aburrido. Caroline, déjate de dramas. Ha sido idea mía. El mundo pareció detenerse por un segundo. ¿Qué? Su voz salió baja, casi un susurro. Necesitaba un tiempo alejada de todo, y mi madre también continuó, sin la menor preocupación. Siempre te quejas de que nunca te confío nada importante. Pues mira, ahora tienes una verdadera responsabilidad. Caroline no podía creer lo que estaba oyendo. Hablaba como si le estuviera haciendo un favor, como si abandonarla para cuidar de su suegro fuera un gran regalo. Y ni siquiera puedes quejarte tanto, añadió Rogerio, riendo. Después de todo, no ibas a hacer nada importante en semanas. La ira de Caroline se elevó como una llama incontrolada. La voz de Eunice ya era bastante mala, pero oírla salir de la boca de Rogerio dolía de otra manera. ¿De verdad crees que voy a aceptar esto en silencio? Le espetó. No tienes muchas opciones, ¿verdad? Replicó él, con tono frío. La llamada terminó. Caroline se quedó de pie, con el móvil en la mano, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. No era solo humillación o rabia. Era la certeza de que, a partir de ese momento, algo dentro de ella había cambiado para siempre. Caroline estaba inmóvil, digiriendo aún las palabras de Rogerio. Su marido, el hombre con el que compartía su vida, el mismo que le había prometido estar a su lado, la había engañado de una forma cruel. Apretó los puños, sintiendo la rabia latir en su pecho. Entonces, un suave sonido la sacó de sus pensamientos. Cuando miró al frente, se quedó paralizada. Antonio estaba de pie. Por un instante, su cerebro se negó a entender lo que estaba viendo. El hombre que había pasado 3 años en una silla de ruedas, que todo el mundo creía incapaz de andar, simplemente se levantaba como si fuera lo más normal del mundo. Caroline parpadeó, intentando encontrar una explicación lógica. Quizá se lo estaba imaginando, quizá la conmoción de la situación le estaba jugando una mala pasada. Pero no. Antonio se estiró un poco, girando los hombros, como quien lleva mucho tiempo sentado. Luego la miró con una media sonrisa. Parece sorprendido. Caroline abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. No te preocupes, continuó él, acercándose a un pequeño mueble en un rincón de la habitación. Sé que es mucha información de golpe. Por fin consiguió respirar, con la voz temblorosa. Pero, ¿tú, cómo? Antonio cogió un vaso de agua, bebió un sorbo y la miró como si nada. La verdad, querida, es que esta familia está llena de mentiras. Y yo he decidido entrar en su juego. Caroline sintió un escalofrío. De repente se dio cuenta de que no estaba sola en esta trampa. Antonio también tenía sus propios secretos. Y resultó que aquello no era más que el principio. Caroline aún no podía creer lo que veían sus ojos. Antonio estaba de pie, moviéndose con la facilidad de alguien que nunca ha necesitado una silla de ruedas. El corazón le martilleaba en la garganta y la confusión se derramaba por sus ojos muy abiertos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Balbuceó, sintiendo que la cabeza le daba vueltas. Has pasado 3 años en esa silla. Antonio dejó escapar un suspiro cansado, como si hubiera estado esperando esta pregunta durante mucho tiempo. Se acercó a un sillón y se sentó cómodamente, cruzando los dedos sobre la rodilla. Nunca estuve paralítico, Caroline. Solo dejé que la gente lo creyera. Ella frunció el ceño, sintiendo que la invadía una oleada de incredulidad e indignación. ¿Por qué? Antonio ladeó la cabeza, analizándola un momento, antes de decir finalmente. Porque necesitaba tiempo.
Tiempo para comprender hasta dónde era capaz de llegar mi mujer con sus mentiras. Caroline permaneció en silencio, sintiendo un escalofrío recorrerle la piel. Eunice siempre ha sido controladora, continuó, con la voz baja pero llena de rencor. Pero nunca imaginé que me traicionaría. Respiró hondo antes de continuar. Un día, hace 3 años, descubrí que tenía una aventura con el contable de nuestra familia. Un hombre en quien yo confiaba. Cuando me enfrenté a Eunice, se rió. Me dijo que era un tonto por pensar que podía controlarla, que no era más que un viejo anticuado. Los ojos de Antonio brillaron con una furia silenciosa. En ese momento, lo comprendí. Nunca ganaría a Eunice si jugara limpio. Era lista, manipuladora, siempre iba un paso por delante. Si quería vencerla, tenía que volverme invisible. Hizo una pausa, mirando a Caroline con una media sonrisa. Así que tomé mi decisión. Al día siguiente, sufrí un ataque. Al menos, eso le dijo Eunice a todo el mundo. Caroline contuvo la respiración. ¿Lo fingiste todo? ¿Durante 3 años? Antonio asintió. Eunice creía que había ganado. Pero, en realidad, solo estaba esperando el momento oportuno para contraatacar. Caroline sintió un profundo escalofrío. ¿Hasta dónde llegaba realmente esta historia? Y, lo que era más importante, ¿qué pensaba hacer Antonio ahora? Caroline sintió un escalofrío. Antonio fingiendo estar paralítico ya era bastante chocante, pero ahora estaba sugiriendo que Eunice había ayudado a mantener esa mentira, y no por ingenuidad, sino por puro interés. Un momento, dijo ella, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Quieres decir que Eunice sabía que no estabas paralítico? Antonio soltó una carcajada corta y sin humor. No, sí que lo sabía. Pero no porque yo le diera razones, sino porque ella quería creer. Para ella era un regalo del cielo. Caroline frunció el ceño, sin comprender del todo. ¿Qué quieres decir con eso? Antonio se levantó, se acercó a un viejo mueble y sacó un cajón. Sacó una desgastada carpeta llena de papeles. La abrió, sacó un informe médico y se lo entregó a Caroline. Ella cogió el documento y lo leyó rápidamente. El nombre de un conocido hospital. El diagnóstico claro y definitivo, parálisis irreversible debida a daños neurológicos. El nombre del médico responsable estaba firmado al final de la página. Los ojos de Caroline se abrieron de par en par. ¿Era falso? Completamente, confirmó Antonio, cruzándose de brazos. El neurólogo que firmó este papel es un viejo amigo de Eunice. Los dos lo planearon juntos. En cuanto se confirmó mi parálisis, Eunice tomó el control de todo. Cuentas, propiedades, inversiones. Caroline sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Te lo quitó todo. Antonio se encogió de hombros. Eso pensaba ella. Pero yo siempre he sido más listo de lo que ella creía. Sus ojos brillaron con algo que Caroline no supo definir. Pasé 3 años observando. 3 años de espera. Y ahora, querida, ha llegado el momento de que Eunice descubra que el juego nunca fue suyo. Caroline apretó el informe médico entre los dedos. Por primera vez desde que había pisado aquella casa, sintió que algo estaba a punto de cambiar de verdad. Caroline aún sostenía el informe falso entre las manos cuando se dio cuenta de algo curioso. Antonio no parecía un hombre herido, víctima de un golpe. Al contrario, estaba tranquilo. Calculador. Como si hubiera pasado por todo aquello con un propósito mucho mayor. Si Eunice y ese médico falsificaron tu diagnóstico, ¿por qué nunca dijiste nada? Preguntó ella, suspicaz. Podrías haberlo descubierto todo desde el principio. Antonio soltó una carcajada baja, negando con la cabeza. ¿Y perder la oportunidad de acabar con todos a la vez? No, Caroline. Había que hacerlo bien. Volvió al mueble y sacó otro cajón, esta vez de una carpeta aún más grande. Cuando la abrió, Caroline vio montones de documentos, extractos bancarios, copias de contratos, grabaciones en memorias USB. Había tanto que ni siquiera sabía por dónde empezar. ¿Qué es todo esto?, preguntó, hojeando rápidamente las páginas. Pruebas, respondió Antonio, sentándose con calma. Llevo 3 años recopilándolo todo. Cada transacción sospechosa, cada malversación, cada conversación comprometedora. Caroline frunció el ceño. ¿Pero cómo lo has hecho? Si fingiste estar paralizado, ¿cómo conseguiste acceder a esa información? La sonrisa de Antonio se ensanchó. Eunice subestimó mi mente. Ella creía que, como no podía andar, tampoco podía pensar.
Pero yo siempre oía todo. Y gracias a unas cuantas cámaras bien colocadas y a algún que otro empleado leal, conseguí todas las pruebas que necesitaba. Caroline hojeó algunas páginas más y vio algo que la hizo detenerse. Su propio nombre. Espera, esto es sobre mí. Sí, dijo Antonio, más serio. No me estaban tomando el pelo. Eunice y Rogerio también tenían planes para ti. Caroline sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Estaba en medio de un juego mucho más grande de lo que había imaginado. Y ahora, junto a Antonio, tenía que elegir, seguir siendo la pieza manipulada o dar la vuelta a la tortilla definitivamente. Caroline sintió una opresión en el pecho cuando vio su nombre en los documentos de Antonio. Hasta entonces, había creído que Rogerio era solo un marido omnisciente, alguien que se dejaba llevar por los deseos de su madre. Pero, ¿y si era más que eso? ¿Y si había sido cómplice desde el principio? ¿Qué quieres decir con planes para mí?, preguntó ella, con la voz más temblorosa de lo que le hubiera gustado. Antonio la observó un momento antes de sacar otro documento de su maletín y entregárselo. Caroline analizó rápidamente las páginas y, mientras leía, se le revolvió el estómago. ¿Mi nombre figura en un poder notarial? Sí, confirmó Antonio. Un poder que daría a Rogerio plenos poderes sobre tu patrimonio en caso de que te ocurriera algo. Sintió un escalofrío. Pero, ¿eso significa? Significa que Rogerio siempre ha estado implicado, añadió Antonio, con la voz teñida de amargura. No es solo una marioneta de su madre. Forma parte del juego. Caroline se negaba a creerlo. Sí, Rogerio era cómplice, siempre seguía los deseos de Eunice, pero ¿era capaz de algo así? ¿Es que nunca me quiso?, susurró, casi para sí misma. Rogerio solo ama dos cosas, la comodidad y el poder, dijo Antonio con frialdad. Y Eunice ha sabido alimentarlo con ambas cosas desde que era pequeño. Siempre ha sido un niño mimado, acostumbrado a conseguirlo todo sin esfuerzo. Cuando se casó contigo, Eunice vio una oportunidad. Y Rogerio, bueno, solo siguió lo que parecía más fácil. Caroline apretó los papeles entre los dedos, la rabia y el dolor mezclándose en su interior. ¿Querían mi herencia? Y estaban esperando el momento oportuno para actuar, confirmó Antonio. Sintió que le escocían los ojos, pero se negó a llorar. Ya no más. ¿Y ahora qué, Caroline?, preguntó Antonio, con voz firme. ¿Vas a dejar que sigan manipulándote o estás dispuesta a cambiar las tornas? Caroline respiró hondo. Sabía la respuesta. Caroline sintió que le hervía la sangre al hojear los documentos. Cada nueva página era una puñalada a su confianza, una nueva prueba de que todo en su vida había sido una mentira bien urdida. Pero entonces algo llamó su atención. Un nombre familiar aparecía una y otra vez en los papeles. Su propio nombre. ¿Cuál?, preguntó, frunciendo el ceño mientras analizaba una de las hojas. Antonio la observó un momento antes de contestar. La verdadera razón por la que nunca le caíste bien a Eunice. Caroline sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué quieres decir? Antonio se inclinó hacia adelante, cogió un documento concreto y se lo entregó. Caroline miró el papel y casi se le paró el corazón. Era un informe detallado sobre la herencia que había recibido años atrás, algo que muy poca gente conocía. ¿Cómo se han enterado?, preguntó con voz casi susurrante. Eunice tiene sus métodos, respondió Antonio. En cuanto se dio cuenta de que no eras una chica cualquiera, sino alguien con una herencia interesante, empezó a trazar un plan. Caroline apretó el documento entre los dedos. ¿El plan era casarse con Rogerio, y luego quitarme todo? Así es, confirmó Antonio sin rodeos. Pero no podía ser inmediato. Primero, Eunice tenía que debilitarte. Hacerte sentir pequeño, dependiente, como si no tuviera salida. Ella sabía que, llegado el momento, podría convencerte de firmar cualquier cosa. Las piezas empezaron a encajar en la mente de Caroline. Todas las veces que Eunice la había humillado disfrazada, todas las veces que Rogerio la había hecho sentir incapaz, todo formaba parte de un juego mucho mayor. Yo solo era una inversión para ellos, susurró, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, dijo Antonio. Pero lo que no esperaban era que fueras más fuerte de lo que parecían creer. Caroline sintió que otra clase de furia crecía en su interior. No era solo rabia. Era determinación. Creen que pueden destruirme, murmuró. Pero han olvidado que hasta los peones pueden convertirse en reinas. Antonio sonrió levemente. Ahora empiezas a comprender.
Caroline miró a Antonio con una mezcla de desconfianza y fascinación. Durante años lo había creído un hombre débil, manipulado por Eunice y condenado a una vida de silencio y sumisión. Ahora, frente a ella, estaba un estratega. Un hombre que esperaba pacientemente el momento adecuado para actuar. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó cruzándose de brazos. Antonio se recostó en la silla y la miró con curiosidad. En primer lugar, tenemos que asegurarnos de que realmente quieres librar esta batalla. Caroline soltó una carcajada seca. Después de todo lo que he averiguado, ¿aún tienes dudas? Sonrió, satisfecha con la respuesta. Entonces tenemos 2 semanas para prepararnos. Caroline arqueó una ceja. ¿Prepararnos cómo? Eunice cree que ha conseguido exactamente lo que quería, explicó Antonio. Ella y Rogerio están en Hawái, creyendo que tú estás aquí atrapada, cuidando de mí, completamente sola y vulnerable. Lo que significa que esta es la oportunidad perfecta para que cambiemos las tornas. Caroline sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Por primera vez, se dio cuenta de que no estaba sola en esta lucha. Tienes un plan, ¿verdad? Siempre he tenido un plan, confirmó Antonio. Solo necesitaba la pieza adecuada para ponerlo en práctica. Caroline respiró hondo. Todo aquello en lo que creía se estaba poniendo patas arriba, pero de alguna manera sentía que aquel era el camino correcto. Así que empecemos, dijo con decisión. Antonio sonrió. Ahora, querida. Ahora, sí. Las próximas 2 semanas no serían solo un periodo de cuidados forzados, sino el tiempo necesario para preparar el contraataque. Caroline sabía que se enfrentaba a algo mucho más grande de lo que había imaginado, y Antonio parecía llevar años esperando este momento. Aquella tarde, la llamó a su estudio, una habitación que no había utilizado mucho desde que se quedó paralítico. Nada más entrar, Caroline se dio cuenta de que allí había algo diferente. Las estanterías repletas de libros escondían algo más allá de lo evidente. Antonio se acercó a un armario y, con un movimiento preciso, sacó un falso fondo. Los ojos de Caroline se abrieron de par en par al ver lo que había allí. Montones de carpetas, documentos, recibos, grabaciones. Era un auténtico arsenal de información. Dios mío, susurró, cogiendo uno de los papeles. Antonio sonrió, satisfecho con su reacción. Eunice y Rogerio creen que tienen el control, pero en realidad llevan años dándome exactamente lo que necesito para acabar con ellos. Caroline hojeó algunos de los documentos y, con cada nueva hoja que leía, aumentaba su indignación. Había extractos bancarios, contratos firmados con firmas sospechosas, pruebas de transferencias a cuentas que nunca antes había visto. Esto lo prueba todo, murmuró. Prueba y condena, corrigió Antonio. Aquí tenemos transacciones ilegales, fraudes, incluso malversaciones en la propia empresa de la familia. Eunice nunca fue solo una manipuladora. También era una criminal. Caroline levantó la cabeza, sorprendida. Podrías haber usado esto antes. ¿Por qué has esperado tanto? Antonio se cruzó de brazos y dejó escapar un suspiro. Porque las pruebas por sí solas no bastan. Eunice siempre ha tenido contactos influyentes. Si actuaba en el momento equivocado, ella encontraría la manera de deshacerse de todo y seguir saliendo ganando. La miró con intensidad. Pero ahora tenemos una ventaja. Caroline comprendió al instante. A mí. Antonio sonrió, satisfecho. Así es. Contigo a mi lado, no tendrán a dónde huir. Caroline sintió un escalofrío. Por primera vez, se dio cuenta del verdadero alcance de lo que estaba a punto de ocurrir. Así que hagámoslo bien, dijo Caroline, con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. Antonio asintió. Ahora, querida, por fin ha empezado el juego. Con las pruebas en la mano, Caroline y Antonio pasaron los días siguientes planeando meticulosamente cada paso del contraataque. El objetivo no era solo enfrentarse a Eunice y Rogerio, sino asegurarse de que, cuando volvieran de Hawái, no tuvieran escapatoria. Una mañana, Antonio extendió varios documentos sobre la mesa del despacho y llamó a Caroline para que se sentara a su lado. Tenemos que actuar estratégicamente, comenzó, señalando unos papeles. Si nos presentamos ante ellos con estas pruebas y las ponemos todas sobre la mesa, es posible que intenten deshacerse de ellas o incluso que cambien las tornas. Caroline asintió. Sabía de lo que era capaz Eunice. Entonces, ¿cuál es el plan? Antonio sonrió. Hemos tendido una trampa legal. Cogió uno de los documentos y se lo entregó a Caroline.
Es una solicitud oficial de auditoría financiera. En cuanto se presente, se examinarán todas las cuentas de la familia. Como Eunice y Rogerio han hecho tantas transacciones ilegales, les será imposible escapar sin consecuencias. Caroline analizó el papel y frunció el ceño. Pero, ¿y si intentan esconder el dinero antes de que eso ocurra? No tendrán tiempo, le aseguró Antonio. Ya me he puesto en contacto con un abogado de confianza y, llegado el momento, pediremos el bloqueo de las cuentas. Sintió un escalofrío en el estómago. Todo se estaba volviendo muy real. ¿Y después qué? Luego haremos que se entreguen, explicó Antonio. Eunice está acostumbrada a manipular a la gente, pero nunca se ha enfrentado a alguien que ya conozca todos sus trucos. Cuando vuelva a intentar engañarte, será justo cuando la necesitemos. Caroline respiró hondo. Así que cuando vuelvan, el juego habrá terminado para ellos, concluyó Antonio. Caroline miró las carpetas, los documentos, y por fin se dio cuenta de que ya no era la víctima en esta historia. Estoy lista, dijo. Antonio sonrió. Sé que lo estás. Los días pasaron deprisa, y Caroline sintió que el peso de la expectación crecía en su pecho. Finalmente, llegó la mañana en que Eunice y Rogerio regresarían de Hawái, completamente ignorantes de lo que les esperaba. El plan estaba claro: Antonio debía seguir fingiendo estar paralítico, al menos durante un tiempo más. Si Eunice creía que todo estaba como estaba, bajaría la guardia. Y eso era exactamente lo que necesitaban. Cuando el coche de Rogerio entró en el garaje, Caroline ya estaba en el salón, sentada en el sofá, como si simplemente los estuviese esperando, fingiendo estar cansada, que era parte de la actuación. Antonio estaba en su habitación, en su silla de ruedas, exactamente como esperaban encontrarlo. La puerta se abrió de golpe y la voz de Eunice resonó por toda la casa. «Querido, ¿has sobrevivido sin nosotros?», dijo con su típico tono de falsa dulzura. Caroline forzó una débil sonrisa y se levantó. «Fue una experiencia interesante», respondió, manteniendo la voz neutra. Rogerio entró justo detrás de ella, sin apenas mirar a su mujer. Se limitó a quitarse las gafas de sol y a tirar la maleta al suelo, claramente despreocupado. «¿Antonio sigue vivo?», preguntó, riendo, mientras atravesaba la habitación. Caroline sintió que su ira aumentaba, pero se controló. «En el dormitorio», dijo simplemente. Eunice se alisó el pelo y entró con aire de reina. Cuando abrió la puerta, encontró exactamente lo que esperaba: Antonio sentado en su silla de ruedas, mirando por la ventana, como si nada hubiese cambiado. «Mírate, viejo», canturreó. «¿Me has echado de menos?». Antonio giró lentamente la cabeza para mirarla. «Nada», dijo, con voz débil, tal como ella esperaba oír. Eunice rió, complacida. «Como siempre, una ingrata». Caroline observaba desde lejos, controlando la respiración. Pocos sabían que el teatro estaba a punto de terminar, y cuando cayera el telón, sería el final del espectáculo para Eunice y Rogerio. La mañana siguiente al regreso de Eunice y Rogerio, Caroline ya sabía que algo se avecinaba. Conocía bien a su suegra y sabía cuando tramaba algo. El tono excesivamente dulce, los falsos cumplidos e incluso la forma de servir el desayuno parecían ensayados. «Cariño, siéntate conmigo», dijo Eunice, tocando la silla que había junto a ella en la mesa del comedor. Caroline se sentó, fingiendo no notar el brillo calculador en los ojos de su suegra. «Ha sido un ángel cuidando de Antonio en nuestra ausencia», empezó Eunice, sonriendo teatralmente. «Y he pensado que, después de tanto esfuerzo, te mereces un poco más de seguridad en esta familia». Caroline mantuvo una expresión neutra. «¿Qué quieres decir?». Eunice cogió una carpeta con documentos y la colocó sobre la mesa, deslizándola suavemente hacia Caroline. «Solo son unas formalidades», dijo, como si no fuera gran cosa. «Son papeles que te garantizan que en el futuro tendrás parte del patrimonio familiar, que Rogerio siempre estará a tu lado económicamente. Cosas que toda esposa debería tener, ¿no crees?». Caroline sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquel era un juego peligroso, y a Eunice le importaba un bledo. «Qué generosa eres», dijo, forzando una sonrisa. «¿Puedo echar un vistazo?». «Por supuesto, cariño», exclamó Eunice, fingiendo entusiasmo. Caroline cogió los documentos y empezó a hojearlos, escudriñando las palabras con atención. Y entonces encontró lo que estaba esperando. En medio de los generosos papeles había una cláusula oculta que transfería parte de su patrimonio personal a Rogerio, con el pretexto de la administración conjunta.
Vaya, esto es muy interesante, murmuró Caroline, sin levantar la vista. Eunice se inclinó ligeramente hacia adelante. Sí, ¿verdad? Solo tienes que firmar aquí abajo. Caroline sujetó el bolígrafo, sintiendo como la adrenalina le recorría el cuerpo. Aquello era la prueba de que todo lo que había dicho Antonio era cierto. Eunice estaba tratando de robarle de una manera furtiva, creyendo que Caroline era lo suficientemente ingenua como para caer en la trampa. Respiró hondo, manteniendo la sonrisa falsa en su rostro, y luego hizo algo que tomó a Eunice completamente por sorpresa. Por supuesto, pero antes, creo que será mejor que un abogado le eche un vistazo. El rostro de Eunice se endureció durante un segundo, pero pronto recuperó su máscara de simpatía. Vaya, querida, es solo un detalle. Nada complicado. Caroline dejó el bolígrafo sobre la mesa y se cruzó de brazos. Si no es complicado, entonces no pasa nada por esperar un poco, ¿no? Eunice apretó los labios, su paciencia se agotaba. Caroline sabía que había ganado aquel asalto. Pero la verdadera jugada estaba aún por llegar. El plan estaba llegando a su clímax, y Caroline sabía que Eunice y Rogerio estaban a punto de caer en su propia trampa. Durante años, Antonio había fingido estar paralizado, pero ahora era el momento perfecto para revelar la verdad, y lo haría en el momento más impactante posible. Aquella tarde, Eunice organizó una reunión con un abogado y un neurólogo de confianza de la familia. Caroline sabía que era otro intento de presionarla para que firmara los documentos fraudulentos. Pero lo que Eunice no esperaba era que ya habían preparado un espectáculo aparte. Sentado en su silla de ruedas, en el centro de la sala, Antonio mantenía su expresión habitual, esa mirada vacía de quien supuestamente no tiene más remedio que aceptar su condición. Eunice irradiaba confianza. Doctor, como ve, mi marido necesita cuidados constantes, dijo dirigiéndose al neurólogo. Su situación es irreversible, pero como esposa devota, siempre he estado a su lado. Caroline casi se echó a reír. Eunice no tenía ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir. El médico se acercó y empezó a examinar a Antonio, haciéndole pruebas básicas. Le tocó las piernas, comprobó sus reflejos, y frunció el ceño. Interesante, murmuró. Eunice sonrió, pensando que todo estaba bajo control. Sí, doctor, lo sé. Una situación trágica, pero... El doctor ignoró sus palabras y sacó un bolígrafo del bolsillo. Luego, con un movimiento rápido, pasó la punta por el pie de Antonio. Para sorpresa de todos, o al menos de los que no sabían la verdad, el pie se movió. Eunice se quedó helada. Debe de ser un reflejo involuntario, dijo, riendo nerviosamente. El neurólogo no parecía convencido y decidió ir más allá. Señor Antonio, ¿puede intentar ponerse de pie? El silencio en la habitación se hizo insoportable. Caroline vio cómo Eunice palidecía y Rogerio, que hasta entonces había estado distraído con el móvil, levantó por fin la vista. Luego, lentamente, Antonio apoyó las manos en los brazos de la silla. Y, para sorpresa de todos, se levantó. Eunice jadeó como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Los ojos de Rogerio se abrieron de par en par, incapaz de procesar la escena que tenía delante. Dios mío, susurró el neurólogo. Antonio dio unos pasos firmes por la habitación, con los ojos fijos en Eunice, que ahora temblaba. Me mentiste, dijo, con la voz llena de una calma aterradora. Pero olvidaste que yo también podía mentirte. Caroline no pudo ocultar su sonrisa. Las tornas habían cambiado. El impacto de la revelación de Antonio aún flotaba sobre la habitación como un trueno recién estallado. Eunice permanecía paralizada, con el rostro pálido, mientras Rogerio parpadeaba repetidamente, como si intentara despertar de una pesadilla. El neurólogo que Eunice había traído parecía perdido, revisando notas sin sentido, tratando de entender cómo un hombre que debería llevar 3 años paralizado se había levantado y andaba como si nunca hubiera tenido un problema. Pero lo mejor estaba por llegar. Bueno, doctor, parece que estamos ante un milagro, ¿no cree? Dijo Antonio, cruzándose de brazos, divertido por el malestar general. Antes de que el médico pudiera replicar, se abrió la puerta de la casa y entró una mujer con bata de laboratorio, acompañada de un abogado. ¿Quién es usted?, espetó Eunice, tratando de mantener la compostura. La neuróloga se acercó a Antonio y sacó una historia clínica del bolso. Soy la doctora Elena Farias, respondió con seriedad. Me han llamado para evaluar el estado clínico del señor Antonio. Eunice soltó una risa nerviosa. Bueno, no es necesario.
Ya tenemos aquí a un especialista. Un especialista que ayudó a forjar un diagnóstico falso, interrumpió Antonio, mirando directamente a la doctora, que empezó a sudar. La doctora Elena miró a Antonio y después al resto de la familia. Ya hice una evaluación preliminar y puedo asegurar que el señor Antonio nunca tuvo ninguna enfermedad que justificase una parálisis. El silencio fue ensordecedor. ¿Cómo? Eso es ridículo, exclamó Eunice con voz temblorosa. El neurólogo la ignoró y continuó. Al contrario, tiene los músculos sanos, sin signos de atrofia grave. Si realmente hubiera estado paralizado durante 3 años, habría perdido la mayor parte de la masa muscular de las piernas. Pero no hay pruebas de ello. Caroline observó la escena con satisfacción. Eunice, desesperada, se volvió hacia el neurólogo que había traído. Diga algo. El hombre tragó saliva e inclinó la cabeza. Yo, tengo que revisar las pruebas, murmuró, sabiendo que no había escapatoria. El abogado que acompañaba a la doctora Elena se adelantó y le tendió una carpeta. En realidad, no será necesario. Ya lo tenemos todo documentado. Eunice dio un paso atrás, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Caroline observó todo en silencio, saboreando cada segundo. Por fin, la verdad salía a la luz y no había escapatoria posible. Eunice estaba atrapada. La revelación de que Antonio nunca había estado realmente paralizado ya había sido un golpe devastador, pero lo peor estaba por llegar. Mientras la sala permanecía en un pesado silencio, el abogado contratado por Antonio se ajustó las gafas y abrió la carpeta que había traído consigo. Como dijimos antes, tenemos pruebas de que el señor Antonio nunca tuvo ninguna enfermedad que justificase su supuesta parálisis, comenzó, con tono firme y profesional. Pero eso es solo el principio. También hemos reunido pruebas concretas de que la señora Eunice y su hijo, Rogerio, han estado implicados en diversos fraudes y manipulaciones durante los últimos años. Eunice intentó recomponerse, alisándose la blusa como si pudiera mantener el control de la situación. Esto es absurdo. No puede presentarse aquí y acusarnos sin pruebas. El abogado sonrió ligeramente. En realidad, sí podemos. Sacó una serie de documentos y los colocó sobre la mesa, uno a uno. Aquí hay extractos bancarios que muestran transferencias sospechosas realizadas desde la cuenta conjunta de Caroline y Rogerio a una cuenta en el extranjero, dijo, mirando directamente a Caroline. El dinero se utilizó para financiar el viaje de Rogerio a Hawái y otros gastos personales, sin el consentimiento de su mujer. Caroline mantuvo la expresión seria, pero por dentro estaba satisfecha. Ahora todo estaba claro y documentado. El abogado continuó. Y aquí, registros de conversaciones extraídos de correos electrónicos y mensajes en los que Eunice y Rogerio discuten estrategias para engañar al señor Antonio y mantener el control del patrimonio familiar. Rogerio palideció. Esto es una invasión de la intimidad, protestó, pero su voz ya no tenía la misma arrogancia de antes. El abogado ignoró el comentario y sacó más papeles. Y por último, aquí está el documento que Eunice intentó hacer firmar a Caroline hace poco, transfiriendo parte de su patrimonio personal a Rogerio sin que ella se diera cuenta. Eunice respiraba agitadamente, como si tratara de encontrar una salida, pero no había a dónde huir. Esto es una conspiración contra mí, gritó, señalando a Antonio y Caroline. Ellos lo han preparado todo. Antonio sonrió por primera vez desde que empezó la conversación. Es curioso oír eso de ti, Eunice. Después de años manipulando a todo el mundo a tu alrededor, por fin te ha llegado el día del juicio final. Caroline se cruzó de brazos, sintiendo un alivio que hacía tiempo que no experimentaba. Y esta vez, ninguna mentira tuya podrá cambiar los hechos. El silencio en la habitación era casi ensordecedor. Rogerio, pálido y sudoroso, miraba fijamente los documentos extendidos sobre la mesa. Cada prueba presentada por el abogado era como un golpe directo a su credibilidad, desmontando, pieza a pieza, la fachada que él y Eunice habían construido durante años. Caroline, que hasta ese momento había observado todo con calma, respiró hondo y se levantó. Sus pasos resonaron en el suelo mientras se dirigía a su bolso, del que sacó un sobre marrón. Lo sostuvo un momento, sintiendo el peso simbólico de lo que estaba a punto de hacer. Con expresión firme, se volvió hacia Rogerio y le tendió el sobre. Aquí está, dijo simplemente. Rogerio miró el sobre como si fuera una serpiente a punto de atacarle. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Caroline mantuvo la mirada fija en él. Los papeles del divorcio.
Eunice dio un grito de asombro, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. ¿Te has vuelto loca?, espetó, tratando de arrebatar el sobre de las manos de Caroline, pero la joven retrocedió antes de que su suegra pudiera tocarlo. No, Eunice. Al contrario. Por primera vez en mucho tiempo, estoy completamente lúcida, respondió, sin apartar los ojos de Rogerio. Abrió y cerró la boca varias veces, buscando palabras que no le salían. Su arrogante seguridad había desaparecido por completo. Carol, espera, podemos hablar de esto. No tienes que tomar una decisión tan radical. Ella esbozó una pequeña sonrisa carente de humor. ¿Radical? Rogerio, para ti fue radical traicionarme económica y emocionalmente. Fue radical que me utilizaras como un recurso mientras gastabas mi dinero sin el menor remordimiento. Radical fue abandonarme aquí para cuidar de tu padre mientras tú y tu madre os divertíais en Hawái. Rogerio sacudió la cabeza con desesperación. ¿Fue un error? Puedo arreglarlo. Caroline se cruzó de brazos. No se puede arreglar algo que lleva roto mucho tiempo. Colocó los papeles sobre la mesa, delante de él. Fírmalo cuando quieras. Pero que sepas que, independientemente de tu firma, ya estoy libre de ti. Rogerio no respondió. Se quedó allí, inmóvil, mirando el sobre como si en él estuviera el fin del mundo. Y tal vez, para él, así era. Eunice seguía conmocionada por los papeles del divorcio de Caroline y la avalancha de pruebas contra ella. Pero lo peor estaba por llegar. Antonio, que había mantenido la calma durante toda la discusión, tomó ahora la palabra con una autoridad que no se veía desde hacía años. Acercó una silla y se sentó lentamente, cruzando los dedos sobre la mesa. Su mirada estaba fija en Eunice, que seguía intentando desesperadamente encontrar una salida. Durante mucho tiempo fui un tonto, comenzó, con voz firme pero pausada. Confié en ti, te dejé manejar nuestras vidas y nuestras finanzas y, a cambio, me traicionaste de la peor manera posible. Eunice resopló, cruzándose de brazos. Por favor, Antonio. No te hagas ahora el agraviado. Siempre has sido complaciente, nunca has querido hacerte cargo de nada. Antonio sonrió. Y eso fue exactamente lo que te hizo pensar que podrías manipularme para siempre, ¿no? El silencio que siguió fue pesado. Eunice apartó la mirada, pero no tenía a dónde huir. El abogado moqueó y sacó un nuevo sobre de su maletín. Señora Eunice, según los términos del contrato prenupcial y los documentos actualizados por el señor Antonio antes de su falsa parálisis, usted ya no tiene derecho a ninguno de los bienes de esta casa. Los ojos de la señora Eunice se abrieron de par en par. Los ojos de Eunice se abrieron de par en par. Eso es ridículo. Esta casa también es mía. Antonio se recostó en la silla. No, Eunice. Esta casa siempre ha sido mía. Pero te dejé creer que la controlabas. Y ahora quiero que te vayas. Su expresión se tornó de pura desesperación. No puedes hacerme esto. Se levantó y señaló la puerta. Sí que puedo. Y lo estoy haciendo. Caroline contempló la escena con una mezcla de alivio y satisfacción. Por primera vez, Eunice estaba recibiendo una parte de su propia crueldad. La mujer miró a Rogerio en busca de apoyo, pero su hijo parecía tan conmocionado como ella, aún digiriendo los papeles del divorcio sobre la mesa. «Esto no va a quedar así», gritó, cogiendo el bolso y dirigiéndose a la puerta. Antonio se limitó a sonreír. «Tienes razón. Será mucho mejor». Y con una última mirada de odio, Eunice salió de la casa que nunca volvería a ser suya. Con Eunice fuera de la casa, se hizo un extraño silencio. Caroline sintió que se quitaba un peso de encima, pero sabía que algo seguía pendiente. Y ese algo estaba allí mismo, sentado en la silla, mirando los papeles del divorcio como si fueran una sentencia de muerte. Rogerio se pasó las manos por la cara, respiró hondo y miró a Caroline y Antonio. «Vale, admito que cometí errores», empezó, con la voz en un tono ensayado, como si intentase recuperar el control de la situación. «Pero no fue como lo estás pintando. Todo lo que hice fue porque pensé que sería lo mejor para todos». Caroline arqueó una ceja. ¿Lo mejor para nosotros? ¿Robar el dinero de nuestra cuenta común y dejarme aquí para cuidar de tu padre mientras tú te ibas de fiesta a Hawái era lo mejor para nosotros? Rogerio hizo un gesto de impaciencia. Iba a devolvértelo. Era cuestión de tiempo. Antonio se cruzó de brazos, mirando a su hijo con expresión de pura decepción. ¿Igual que era cuestión de tiempo que descubrieras que tu madre te manipulaba? ¿O que tú también estabas ayudando a robarme? Rogerio apartó la mirada,
incapaz de mirar a su padre. ¿Yo no lo sabía todo? No mientas, Rogerio, interrumpió Antonio, con la paciencia agotada. Sí lo sabías. Tal vez no todos los detalles, pero sabías lo suficiente como para seguirle la corriente. Y lo que es peor, elegiste seguirle el juego. Rogerio se levantó bruscamente, echando la silla hacia atrás. ¿Qué querías que hiciera? Mi madre siempre lo controlaba todo. Me hizo creer que era lo correcto. Caroline se acercó, y su expresión mostró por fin toda la frustración que había acumulado. ¿Y en qué momento te paraste a pensar por ti misma? ¿En qué momento te preguntaste si estabas haciendo daño a la gente que te rodeaba? Abrió la boca para responder, pero no le salió nada. No pensaste, continuó Caroline, sin darle tiempo a reaccionar. Porque era más fácil seguir las reglas de tu madre que ser un hombre de verdad y asumir la responsabilidad de tus actos. El silencio era pesado. Rogerio bajó la cabeza, mirando al suelo. Por primera vez, pareció darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Pero era demasiado tarde para lamentarse. Antonio dio un paso adelante y suspiró. Tuviste muchas oportunidades de hacer las cosas de otra manera, Rogerio. Pero elegiste la salida fácil. Ahora tendrás que asumir las consecuencias. Caroline recogió los papeles del divorcio y los volvió a dejar sobre la mesa, dándoles unos ligeros golpecitos. Y el primero de ellos empieza firmando esto. Porque hagas lo que hagas ahora, yo ya he pasado página. Rogerio no respondió. Por primera vez, se había quedado sin excusas. El ambiente de la casa era irreconocible. La misma habitación en la que Eunice había hecho a menudo comentarios venenosos y en la que Rogerio se había sentado a la sombra de su madre era ahora el escenario de su perdición. Eunice, que hasta hacía unos minutos había estado gritando y forcejeando, ahora estaba de pie en la puerta, incapaz aún de aceptar la realidad. No podéis hacer esto. Llevo años viviendo aquí. Esto es absurdo. Gritó, agarrando el bolso como si fuera un chaleco salvavidas. Antonio se mantuvo firme y no apartó la mirada. No, Eunice. Lo que es absurdo es lo que me has hecho a mí y a esta familia durante todos estos años. Ahora te toca a ti atenerte a las consecuencias. El abogado, que permanecía atento a todo, moqueó y levantó un documento. Legalmente, la casa pertenece solo al señor Antonio. Él tiene pleno derecho a decidir quién se queda y quién se va. Y de acuerdo con las decisiones tomadas hoy, ustedes dos deben marcharse inmediatamente. Rogerio seguía sentado, más como un niño asustado que como un hombre adulto. Miró a su madre, esperando que ella tuviera una respuesta, una salida mágica. Pero esta vez, Eunice no tenía más cartas en la manga. «Mamá, ¿y ahora qué?», preguntó con voz temblorosa. Ella lo miró fijamente y, por primera vez, no había arrogancia ni control. Solo desesperación. «Ahora, nos vamos». Caroline observó cómo ambos recogían apresuradamente algunas cosas, con movimientos llenos de indignación. Cuando cruzaron la puerta, Eunice lanzó una última mirada de odio a Antonio. «Te arrepentirás de esto». Pero él se limitó a sonreír, negando con la cabeza. «He lamentado muchas cosas en mi vida, Eunice. Pero echarte de mi casa no es una de ellas». Sin más opciones, Eunice y Rogerio cruzaron finalmente el umbral y desaparecieron de la casa que una vez habían intentado controlar. Caroline dejó escapar un largo suspiro. Creía que este día nunca llegaría. Antonio sonrió levemente, mirando la puerta ahora cerrada. «Yo tampoco. Pero ha llegado el momento de volver a empezar. De verdad». La casa, que antes parecía un campo de batalla, ahora estaba en silencio. Pero era un silencio diferente, un silencio de alivio, de libertad. Caroline miró a su alrededor y se dio cuenta de lo ligera que parecía la atmósfera sin la sofocante presencia de Eunice y Rogerio. Se volvió hacia Antonio, que estaba sentado en el sillón con una pequeña sonrisa en el rostro. Por primera vez en años, parecía realmente tranquilo. «Nunca creí que diría esto, pero, por fin somos libres», dijo Caroline, dejando escapar un profundo suspiro. Antonio rió suavemente. «¿Y qué bonito es eso?». La miró agradecido. «Si no hubiera sido por ti, aún estaría fingiendo estar paralizado y esperando una oportunidad que tal vez nunca llegue». Caroline sonrió y se sentó a su lado. «Y si no hubiera sido por ti, seguiría atrapada en un matrimonio que solo me hace daño. Creo que, al final, nos salvamos el uno al otro». Antonio asintió. «Es curioso cómo da vueltas la vida, ¿no? Durante años pensé que no tenía control sobre nada.
Pero ahora, sin ellos, siento que tengo una segunda oportunidad. Caroline miró hacia la mesa, donde aún estaban los documentos que habían sellado el destino de Eunice y Rogerio. ¿Y qué vas a hacer ahora? Antonio sonrió, con un nuevo brillo en los ojos. Todavía no lo sé exactamente. Pero sé que, por primera vez en mucho tiempo, puedo elegir. Caroline asintió, sintiendo lo mismo. Yo también. Se levantó y se dirigió a la cocina. Creo que esta ocasión merece una celebración, ¿no crees? Antonio se rió. Estaba pensando exactamente en eso. Abrió uno de los armarios y sacó 2 vasos. No importaba si era vino, fumo o incluso agua. Lo que importaba era el momento. Mientras brindaban, ambos sabían que aquella era la primera de muchas nuevas conquistas. Y, sobre todo, sabían que nunca volverían a ser prisioneros de nadie. Aquella noche, la casa parecía diferente. El aire era más ligero, y hasta los muebles, que antes parecían mudos testigos de años de manipulaciones y mentiras, parecían ahora respirar aliviados. Caroline y Antonio estaban sentados en el balcón, mirando el cielo estrellado. El silencio entre ellos no era incómodo, al contrario, era un silencio de paz, de posibilidades. Caroline se abrazó las rodillas, mirando la luna. Aún no puedo creer que todo haya terminado por fin, dijo, con una sonrisa pequeña pero sincera. Antonio, a su lado, suspiró. Yo también. Había pasado tanto tiempo viviendo bajo el control de Eunice que había olvidado lo que era tener una vida de verdad. Caroline se volvió hacia él, curiosa. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres hacer? Él se quedó pensativo un momento y luego sonrió. Quiero viajar. Quiero aprovechar al máximo los años que he malgastado fingiendo ser alguien que no soy. Quizá comprar una casa en la playa, aprender algo nuevo. Lo único que sé es que quiero vivir sin miedo. Sonrió. Parece un buen plan. Antonio la miró con interés. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué le espera a Caroline? Respiró hondo. Por primera vez, no sentía el peso de tener que complacer a alguien o ponerse de puntillas para evitar las críticas. Quiero empezar de nuevo. Quizá montar mi propio negocio, quizá también viajar un poco. Quiero hacer cosas por mí misma, sin preocuparme de lo que piensen los demás. Antonio levantó la copa y sonrió. Brindemos por eso. Por los nuevos comienzos, por la libertad y por el futuro. Caroline sonrió y también levantó su copa. Por los nuevos comienzos. Brindaron y, en ese instante, todo parecía posible. No importaba lo que hubiera por delante. Lo importante era que, esta vez, tanto Caroline como Antonio eran dueños de sus destinos. Los días siguientes estuvieron llenos de ajustes, pero sobre todo de alivio. Por primera vez en años, Caroline se despertó sin sentir aquel peso en el pecho, sin la expectativa de enfrentarse a miradas juzgadoras o comentarios venenosos. La casa, ahora sin Eunice y Rogerio, parecía más grande, más luminosa, como si incluso las paredes respirasen mejor. Pasó las mañanas reorganizando sus cosas, ordenando lo que quería llevarse a su nueva etapa y dejando atrás todo lo que pertenecía al pasado. ¿Los papeles del matrimonio? Solo los guardaba para finalizar el divorcio. ¿Fotos con Rogerio? A la papelera. Cada pequeño gesto la alejaba de la vida que había aceptado, pero que nunca había elegido. Antonio, por su parte, también seguía sus propios planes. Lleno de energía, llamaba por teléfono, se reencontraba con amigos que hacía años que no veía. Decidió viajar y vivir por fin la vida que le habían robado durante tanto tiempo. ¿No quieres venir conmigo?, le preguntó un día a Caroline mientras tomaban café en la terraza. Ella sonrió, pero negó con la cabeza. Esta vez no. Creo que primero tengo que averiguar a dónde quiero ir. Antonio asintió, comprensivo. Vayas donde vayas, te irá bien. Y Caroline supo que tenía razón. Por primera vez, su futuro era solo suyo. No había nadie más intentando controlarla, manipularla o menospreciarla. Era libre. Días después, cuando por fin recogió su maleta y cruzó el umbral de aquella casa por última vez, se sintió más ligera que nunca. El pasado quedaba atrás y frente a ella se abría todo un mundo de posibilidades. Y esta vez, fue Caroline quien eligió el camino.